bienvenida. Buenas Muchas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Merlindón, y a tu loable asociación Más Allá de la Adversidad, ¿no? Que es muy, muy buena opción para los pacientes con enfermedades reumatológicas. Entonces, agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues adelante con el tema de fibromialgia. Por favor, para los que nos están viendo, pueden escribir sus preguntas en la caja de comentarios y cedo la palabra a la doctora. Ok, bueno, pues muchas gracias, agradezco nuevamente. Y voy a empezar dando un panorama muy general porque la fibromialgia, como lo he visto en muchas presentaciones, sobre todo de pacientes, es una enfermedad poco comprendida, ¿no? Pero no nada más por los pacientes, sino también por los médicos. Entonces, a mí sí me gustaría, pues, empezar desde un poquito lo más básico, ¿no? Porque la característica principal de los pacientes con fibromialgia es el dolor. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera entendemos qué es el dolor, ¿no? Para las personas. Entonces, el dolor no nada más es una cuestión orgánica o física, ¿no? Sino como lo menciono aquí, pues es una cuestión desagradable que abarca pues tres esferas importantes, ¿no? La psicológica, la social y la fisiológica, y que generalmente lo asociamos a que hay un desencadenante, un trauma, un proceso inflamatorio, una enfermedad como tal, ¿no? Y eso vamos a ver que en la fibromialgia va a modificarse, ¿no? Entonces, al principio, cuando nosotros tenemos un dolor, digamos, agudo, pues ese dolor tiene una finalidad, que es, pues, sobrevivir y recuperarnos, ¿no? El organismo nos avisa, está pasando algo, necesito que pongas atención en esto y hagas lo que tengas que hacer para subsanarlo, ¿no? Sin embargo, en los pacientes con fibromialgia, este dolor agudo, digamos, en algún momento en el cual desconocemos el momento y desconocemos por qué, ese dolor se convierte en un dolor crónico. Las definiciones así muy médicas nos hablan de que es después de los 3 meses cuando ya podemos considerar que es un dolor crónico, pero desconocemos cuáles son esos mecanismos en los cuales de ser un dolor agudo el paciente empieza a tener un dolor crónico. Y entonces ya el dolor no es solamente un síntoma de ese paciente, ¿no? Sino pasa a ser como tal una enfermedad que debemos tratar y por lo tanto, pues cambia por completo la expectativa del paciente, ¿no? Y puedo decir una cosa que a veces es un poco desconcertante para los pacientes, pero cuando un dolor se vuelve crónico, sería muy osado de nuestra parte decir, te voy a quitar el dolor, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer con este tipo de dolores es explicarle al paciente que puede ser que el dolor no lo quitemos por completo, que ese dolor quizá aparezca y desaparezca y que la finalidad del tratamiento será que cada vez sea ese dolor menos frecuente y de mucho menor intensidad, de tal forma que el paciente pueda volver a reincorporarse a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, este es un esquema que a mí me gusta mucho, justamente donde nos habla de que el dolor no solamente es una cuestión orgánica, ¿no? Sino que tiene efectos muy importantes en la función del paciente, efectos muy importantes en su estado de ánimo y en las relaciones sociales que puede llegar a establecer con otras personas. Por lo tanto, obviamente va a tener un impacto muy, muy importante a varios niveles de la vida de cada uno de los pacientes. Entonces, hablando ya de lleno sobre qué es la fibromialgia, la verdad es que la definición es muy vaga y si nosotros nos ponemos a buscarla así estrictamente en libros de medicina, todavía no hay una definición muy concreta. Pero a grosso modo es una enfermedad donde el paciente tiene un dolor músculo-esquelético crónico, o sea, estamos hablando de que ese dolor ha durado por lo menos los últimos 3 meses, es difuso y generalizado, que eso es importante, ¿no? Porque yo le digo al paciente, los pacientes
lo que pasa es que tienen un dolor que les duele desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Es muy difícil que alguien con un diagnóstico de fibromialgia nos refiera que solamente le duele una pierna o solamente le duele un brazo. En definitiva, el criterio, digamos, de entrada justamente es ese dolor muscular generalizado, ¿no? Y se va a acompañar de otros síntomas, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante, pero que lo fundamental, por ejemplo, es la fatiga, se va a acompañar de alteraciones del sueño, alteraciones del estado emocional y algunas alteraciones cognitivas que mencionaré un poco más adelante. Para mí como reumatóloga, ¿por qué es importante la fibromialgia? Porque de acuerdo a las estadísticas que se tienen en todo el mundo, inclusive algunos estudios en México que están, la verdad, muy bien hechos, pues la prevalencia de la enfermedad es alta, ¿no? No es una enfermedad rara, digamos, ¿no? Entonces, cada vez tenemos un mayor número de pacientes con el diagnóstico o con síntomas compatibles con esta enfermedad. Se presenta en etapas muy productivas de las personas, ¿no? Aquí puse 30, 50 años, pero obviamente desde los 20 años puede haber pacientes y hasta los 60 años. Y bueno, evidentemente, como todo en reumatología, pues también existen estos casos de niños con fibromialgia o de personas ya de edad mayor con el diagnóstico. Pero lo principal es que el grueso de pacientes se van a presentar en esta etapa muy productiva, ¿no? Donde el paciente lo que tiene que hacer es estar trabajando, estudiando, realizando sus labores en casa, etcétera, ¿no? Es muy importante que es mucho más frecuente en mujeres, o sea, el 90% de los casos es en mujeres. Sí hay casos en hombres, pero no es lo más común. Y de acuerdo a algunos estudios que aquí en México no tenemos, pero que sí en Estados Unidos, pues más o menos el costo de atención es más o menos de unos $12,000 al año, ¿no? De todo lo que se requiere para hacer un tratamiento adecuado e integral de estos pacientes. Entonces, el impacto para el paciente y obviamente, para el sistema de salud es muy, muy importante. Entonces, tenemos algunos problemas con la fibromialgia, ¿no? Lo primero es que a pesar de que las primeras descripciones de la enfermedad se dieron desde 1580 y tantos, donde hay libros donde se refieren cuadros clínicos que pudieran ser compatibles con estos cuadros, fue hasta 1986 que en el mundo médico, digamos que se aceptó el término de fibromialgia y se aceptó que la enfermedad existía, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, tengo que ser muy honesta, mucha gente, incluyendo el gremio, algunas personas en el gremio médico, descartan, ¿no? Que exista esta enfermedad, ¿no? Y quizá alguno de ustedes se haya topado con esto, ¿no? Que digan, eso no existe, eso es algo inventado, eso, ¿no? Entonces, esa legitimidad, aunque se haya aceptado ese concepto como tal, pues nos ha costado mucho trabajo, digamos, incorporarlo al conocimiento médico. Entonces, tenemos muchos pacientes que tienen este diagnóstico, y por eso puse infradiagnóstico, y el médico no acepta que lo tiene y entonces le pone cualquier otro nombre a la enfermedad, ¿no? Y es tratada como otra enfermedad diferente. O tenemos el otro lado, el sobrediagnóstico, ¿no? Tenemos muchos pacientes que nos llegan a la consulta de fibromialgia en el hospital con diagnósticos como tal de fibromialgia y resulta que no, o sea, cuando uno los evalúa, dices, ella no tiene fibromialgia, y como eso también son muchos los casos, ¿no? Otro de los problemas importantes y a los que quizás se hayan enfrentado ustedes es que obviamente no hay un estudio de laboratorio ni de gabinete que nos pueda establecer el diagnóstico hasta este momento y que el tratamiento no es fácil de establecer en los pacientes. Entonces, ahí ya tenemos algunos problemas con los que tenemos que, digamos, lidiar con el día a día, pero que estamos tratando, digamos, de darle validez a todo esto. Y esta frase que les puse aquí me gustó porque así es el problema también al que se enfrentan los pacientes
y la familia, ¿no? Aquí la familia es muy importante en el tratamiento. Dice, no se me nota, pero tengo fibromialgia. Y claro, o sea, no se les va a notar porque o sea, el dolor no lo podemos ver, ¿no? O sea, lo siente, lo percibe quien lo tiene, pero no es algo que nosotros podamos, no sé, cambiar de color o no sé, hacer alguna cuestión que nos diga, está sufriendo de dolor constante todo el tiempo. Entonces, por ahí encontré una foto donde se ve un cuerpo de una persona como si tuviera moretones por todo el cuerpo, ¿no? Y decía justo eso, si la fibromialgia se viera, se vería así. Y pues sí, ¿no? Seguramente ese es el sentir de los pacientes. Entonces, importantísimo, y esto pues nos lo preguntan constantemente, ¿no? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me dio? ¿Cuál es la causa? Y desafortunadamente no hay una respuesta para eso hasta este momento. Nosotros, la gente, los expertos en estudiar todo esto, pues han definido varios factores, pero ninguno de ellos es la causa total o absoluta y tampoco ninguno de ellos se ha corroborado, ¿no? Entonces, se ha pensado que hay algún cierto factor genético donde el paciente ya trae esa información, cuando ese paciente se somete a algunos estímulos externos, ambientales, sociales o psicológicos, pues desencadena los síntomas, ¿no? Hay algunos factores, recientemente en los últimos años se ha tratado de abordar a esto como una enfermedad donde hay cierto grado de inflamación y sí hay estudios que lo avalan, aunque todavía estamos muy lejos de ser contundentes con esta cuestión. Y a grosso modo, como podemos explicarle a un paciente, es que nosotros en nuestro cerebro es el que coordina todo, ¿no? Entonces a nuestro cerebro llegan todos los impulsos de fuera y entonces el cerebro te dice, esto te debe de doler, esto no te debe de doler, esto te debe asustar, ¿no? O esto te debe dar alegría, qué sé yo, ¿no? Entonces, en estos pacientes, esas zonas donde se percibe el dolor están funcionando de forma anómala, de tal forma que los estímulos que llegan de fuera, cualquiera que sea este estímulo, por pequeñito que sea el paciente o su cerebro, lo va a interpretar como un dolor. Entonces, son pacientes que a lo mejor un estímulo como que alguien le salude de mano o que alguien lo abrace o hasta el mismo roce de la ropa, el estímulo que le llega al cerebro dice, esto debe dolerte, ¿no? Y duele. Entonces son pacientes que tienen una mayor sensibilidad al dolor en todas las zonas, ¿no? Y vamos a ver que si hay factores ambientales, sociales y psicológicos que pueden desencadenar esto. Entonces, aquí la parte importante es que no hay una causa única que haya desencadenado a la enfermedad, ¿no? Entonces, y muchas veces, si hay pacientes que a mí me dicen, doctora, yo empecé con esto a partir de tal evento, ¿no? Pero hay pacientes que no pueden identificar un factor así y dicen, bueno, pues si yo estaba muy bien y un buen día amanecí con las molestias, ¿qué está pasando? Hay pacientes que podemos explicarlo y en algunos otros seguramente no. Entonces, por ejemplo, de los factores ambientales que se han visto asociados al desarrollo, mucho tiene que ver con las cuestiones anímicas o estado de ánimo o tensión emocional, ¿no? Entonces, muchos de ellos van a identificar conflictos, por ejemplo, familiares, sociales, económicos, como desencadenante, ¿no? de los síntomas. La alimentación también se ha visto asociada, la obesidad, el hábito tabáquico, la inactividad inclusive, eventos de traumatismos importantes. Sí tenemos un porcentaje importante de pacientes que me dicen, doctora, yo tuve un accidente muy fuerte en automóvil y a partir de ahí empecé con las molestias, ¿no? Infecciones, ¿no? Por ejemplo, ahora con el nuevo COVID, hemos tenido muchos pacientes que después de una infección por COVID desarrollan manifestaciones clínicas que son compatibles con el diagnóstico de fibromialgia, ¿no? En algunos casos se ha tratado de asociar, por ejemplo, ciertas vacunas, aunque obviamente eso no está comprobado y obviamente no es mi afán decir no se vacunen, pero algunos pacientes, no muchos, perdón,
algunos casos sí identifican, sabe que yo siento estas molestias a partir de que me aplicaron tal o cual vacuna, ¿no? Y lo que menciono al final que dice aluminio como vehículo, justamente es el vehículo que se utiliza para ciertas sustancias o ciertos fármacos, ¿no? Para transportarlos dentro de la sangre. Entonces, ellos se utilizan mucho en las vacunas y pareciera que esto pudiera estar asociado en algunos casos. Los implantes de silicón, por ejemplo, y en aquellos pacientes que utilizan modelantes para sus cuerpos, donde aplican aceites minerales o aceites de distintos tipos, pues parece ser que también pudiera ser un desencadenante de los síntomas de esta enfermedad. Entonces, yo no quisiera decirles, porque a lo mejor muchos de ustedes tienen estos factores, ¿no? Y no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Acuérdense que son varias cosas. Se necesita un contexto de su organismo, donde su organismo, digamos, que es susceptible y que cuando se enfrenta a estos factores ambientales o sociales, pues puede ser como un campo fértil para que pues la enfermedad se desencadene. Entonces, la fibromialgia va a tener varios síntomas, ¿no? Y muchos pacientes me preguntan, bueno, es que tengo el dolor, pero también tengo esto y aquello y lo otro, ahora lo vamos a ver. Y muchas veces yo tengo que decirle, pues es que eso es parte de la fibromialgia, ¿no? Y me dicen, también es parte de la fibromialgia todo esto que me está pasando. Sí, claro. Entonces, el principal síntoma, obviamente, y es como que el criterio de entrada para pensar en la enfermedad, pues es el dolor, ¿no? Y de ahí hay 4 cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, alteraciones del sueño, fatiga, alteraciones cognitivas, alteraciones del estado de ánimo. Y entonces, hablando específicamente del dolor, el dolor generalmente, obviamente no es un dolor agudo, no es algo que haya empezado ayer. Generalmente es un dolor que el paciente ha presentado en los últimos por lo menos 3 meses. Puede ser que no sea constante ese dolor diario o que sea todo el tiempo, todo el día, cotidiano, ¿no? Sino que puede ser que se presenta por crisis. De repente, un buen día el dolor es muy alto, de repente baja. Puede ser que un par de días el paciente despierta y dice, hoy me siento perfecto, no me pasa nada, y de repente al siguiente día otra vez vuelve a tener dolor, ¿no? Entonces, generalmente son cuadros muy prolongados. Son pacientes que nos llegan a la consulta que han tenido dolor en los últimos 5, 10, 15 años, ¿no? No es algo que haya empezado. Nos llegan poquitos pacientes que empezaron así como hace 3 meses o hace 6 meses. No es lo más común. Y mencionaba aquí, ¿no? Intermitente y como con crisis. Entonces, lo que yo menciono aquí, el dolor se define como un dolor músculo-esquelético generalizado, es decir, que les duele desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y una forma que tenemos de preguntarle al paciente es, a ver, ¿usted tiene un dolor muscular como si hubiera hecho mucho ejercicio? Es un dolor como si, no sé, como si le hubiera pasado un tren en la noche, como si le hubieran golpeado. Y ese es el tipo de dolor que los pacientes refieren como adoloridas, ¿no? Y además, el dolor puede ser un dolor exactamente como adolorido, digamos, pero también pueden tener dolor como tipo ardoroso, como si les untaran chile, o un dolor como tipo descargas eléctricas, ¿no? Que esos son los tipos de dolor que pueden presentar los pacientes con fibromialgia. Ahora, sí hay pacientes que me dicen, bueno, sí, hay días en que me amanezco perfecto, pero hay días en que vuelvo a tener el dolor importante. Y uno les pregunta, bueno, ¿lo asocia usted a algo? Y sí, hay pacientes que logran desencadenar factores, identificar factores que desencadenan este tipo de molestias, ¿no? Después de haber estado bien, de repente se expusieron al frío, tuvieron una tensión emocional importante, alguna emoción que lo sobrecargó, sobrecarga de trabajo, traumas, cirugías, algún problema familiar, cansancio muy, muy extremo por algún tipo de actividad que haya hecho o alguna enfermedad aguda intercurrente, ¿no? Entonces, estos son los factores que pudieran estar asociados, ¿no? ¿Y por qué es importante decir esto, no? Porque los pacientes llegan a la consulta una vez que hemos empezado el tratamiento y te dicen,
Pues sí, pero todavía tengo dolor, ¿no? O sea, tengo 2 días en que volvió a empezar el dolor. Bueno, eso es parte del cuadro. Puede ser que se presente por crisis desencadenadas por alguno de estos factores, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. En cuanto a las alteraciones del sueño, pues obviamente estos pacientes van a quejar pues 3 cosas importantes. Una, insomnio. Son pacientes que no duermen 4 o 3 horas por la noche y por más que intentan, no logran dormir. O están despertando durante la noche, cualquier estímulo pequeñito los está despertando. O al contrario, parece ser que durmieron sus 7, 8 horas, pero que al final del sueño despiertan como si no hubieran dormido, como si no hubieran descansado. Entonces a eso se le llama sueño no reparador. ¿Y eso por qué pasa? Porque dentro de este trastorno que hay acá arriba, resulta que si ustedes ven las líneas que se ven arriba donde dice vigilia, es así como está funcionando, digamos, nuestro cerebro durante el día, ¿no? Cuando estamos en vigilia, despiertos. Y si van hasta abajo, en el sueño profundo, donde están las ondas delta, las ondas son muy diferentes. Y lo que se ha encontrado cuando se hacen estudios del sueño en nuestros pacientes es que en estas ondas delta, digamos, se meten muchas ondas alfa, chiquititas. Y esas son las que hacen que el paciente no alcance un sueño profundo y por lo tanto pues, no descanse, ¿no? Entonces, eso es uno de los trastornos importantes. La fatiga obviamente está ligada a esto. La fatiga pues se define como que el paciente tiene un cansancio extremo todo el tiempo, obviamente no le permite funcionar en sus actividades cotidianas porque esto le produce falta de energía. Y esta fatiga puede ser así por periodos pequeñitos, agudos, o una fatiga crónica, ¿no? Que el paciente por más que intenta descansar, jamás se repone de ello. Entonces, yo digo que está todo ligado porque finalmente el paciente tiene dolor, el dolor no lo deja dormir, el no dormir, al otro día el paciente amanece fatigado, amanece con más dolor todavía y obviamente eso tiene su repercusión porque obviamente el no dormir nos trae alteraciones cognitivas importantes. Entonces el paciente se queja ya, ¿sabe qué? Se me olvida todo, no, estoy viendo una película y no puedo poner atención, o estoy en una junta y no puedo concentrarme en lo que me están diciendo, entonces tengo que regresarme y leer 3 veces el mismo párrafo para poder entender más o menos la idea de lo que me están presentando, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todo esto está conectado. Y obviamente también conectado con esto, pues las alteraciones en el estado de ánimo y lo que predomina en nuestros pacientes, pues son periodos de depresión o de ansiedad. Entonces, evidentemente, y yo mencionaba, todo está conectado, ¿no? Obviamente, como son muchas veces pacientes jóvenes en una etapa productiva importante en sus vidas, pues el no poder hacer sus actividades como las hacían antes, ¿no? Muchas, por ejemplo, amas de casa me dicen, es que yo antes hacía mi quehacer, ¿no? En 4 o 5 horas y luego ya tenía la tarde para estar con mis niños o irme a la clase fulanita o llevar a mis hijos aquí y allá y ahora no, o sea, puedo terminar de lavar los trastes y entonces tengo que descansar porque ya no puedo más, etcétera, ¿no? Y eso las pone muy tristes y muy ansiosas porque ya no pueden desempeñar sus actividades habituales, ¿no? Y por otro lado, les mencionaba que hay otros muchos síntomas, ¿no? O sea, los pacientes, si ustedes ven esta imagen, son otros síntomas asociados a la fibromialgia. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas, afecciona muchos órganos y sistemas, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, pues el paciente va a tener dolores de cabeza, ya habíamos mencionado lo del sueño, mareos, ansiedad, depresión, etc. El dolor, bueno, la cuestión muscular, que eso es lo principal. Pueden tener aumento de peso, pues síntomas de como que tienen infecciones de vías respiratorias, pueden tener trastornos de micción, o sea, de que sienten como que tienen una vejiga irritable, ¿no? O sea, como que tienen que ir al baño cada rato y solo hacen pequeñas gotitas, etcétera.
disfunción mandibular, dolor en el pecho, como si se estuvieran, muchos dicen, me estoy infartando, ¿no? Dolores en las articulaciones. A nivel digestivo, pues muchos van a padecer, por ejemplo, de lo que ustedes conocen como gastritis o colitis importantes, ¿no? En la piel, pues pueden tener, por ejemplo, sequedad, se ponen sus dedos morados, comezón, aunque no haya alguna ronchita por ahí, ¿no? Y en el sistema reproductor, pues dolor, ¿no? Dolor cuando son los periodos menstruales o dolor cuando hay actividad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos síntomas en muchos órganos y sistemas. Aquí la parte importante, y para nosotros como médicos, es identificar si efectivamente ese síntoma que el paciente está teniendo de verdad está asociado con la fibromialgia, ¿no? Entonces, nuestra labor también es esa. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene dolor de cabeza intenso, yo tengo que decir y estudiar y decir, a ver, este paciente tiene dolor de cabeza, tengo que hacerle los estudios necesarios para ver si no es otra cosa, además de la fibromialgia, ¿no? No sé, si es, por ejemplo, un problema de circulación a nivel cerebral, una tumoración, etcétera, ¿no? O sea, siempre no podemos quedarnos a la primera echándole la culpa de todos los síntomas a la fibromialgia. Entonces, si ustedes se fijan, a todos los niveles podemos tener síntomas en distintos sitios. Entonces, no nada más nos quedamos con el dolor, la fatiga y las alteraciones del sueño, sino que puede haber otra gama importante de síntomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Resulta que la fibromialgia, como yo les mencioné hace un rato, no existe ningún estudio de laboratorio o gabinete hasta este momento que nos ayude a decir, este paciente tiene fibromialgia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, son pacientes que necesitan ser evaluados de una forma muy importante, una forma muy personalizada, tratar de identificar si existen otras posibilidades de diagnóstico, y a veces nos quedará un poco la duda a los médicos y decir, ¿sabes qué? Sí, creo que tiene fibromialgia, pero me queda la duda si no tiene otro tipo de enfermedad reumatológica, por ejemplo, como artritis reumatoide o lupus, etcétera. Entonces, en esos casos estaría justificado pedir algunos estudios y decir, le voy a pedir estos estudios. Y una vez que los recibo y estos son normales, entonces ya digo, sí es fibromialgia. ¿Por qué? Porque los pacientes con fibromialgia en general van a tener todos sus estudios normales, tanto estudios de sangre como estudios de gabinete, ¿no? Nos llegan muchos pacientes con resonancias magnéticas, electroencefalogramas, tomografías, N cantidad de estudios de sangre, biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, etcétera. Y evidentemente cuando uno revisa todo eso que trae el paciente y todo está normal, entonces una vez que lo interrogamos, lo revisamos y vemos estos estudios y todo está bien, entonces podemos establecer el diagnóstico de una fibromialgia. Nosotros en reumatología, hablando como digamos en la parte médica, pues siempre, al menos nosotros tenemos cuestiones que se llaman criterios, ¿no? Estos criterios nos ayudan a clasificar a los pacientes con fibromialgia y hay criterios para otras enfermedades, ¿no? Pero específicamente de fibromialgia ha habido criterios que han surgido desde 1990 y que han ido evolucionando, como pueden ver, hasta el 2019, donde consideramos la evolución de los síntomas, las características del dolor del paciente, el resto de síntomas asociados al dolor, y entonces con ello nosotros nos apoyamos y podemos orientar el diagnóstico hacia esta entidad.